Como habíamos visto, los problemas, este tipo de problemas pueden estar afectados por ejemplo, eh, variaciones de temperatura. Yo podría decir, por ejemplo, a esta barra de aquí, voy a decir que su variación de temperatura es de menos 15 grados Celsius. Ese es uno. Lo otro que ya habíamos visto es los errores de fabricación, ¿no? Que se le llaman montaje de 1 milímetro, ¿ya? Y otro, que además esta estructura puede estar siendo afectada por fuerzas, ¿no? En este caso, bueno, es lo que ya comenzamos haciendo. Aquí se le ha agregado una fuerza P. Y hasta ahora esas tres cosas: efectos de temperatura, efectos de montaje y efectos de esfuerzo. Cuando teníamos fuerzas, nada más fuerzas, ya vimos cómo resolverlo. Como que, digamos, es más sencillo que las demás. Pero, ¿qué va a suceder cuando, además de las fuerzas, agrego para realizar el montaje, y además de eso agrego efectos térmicos? Entonces, el análisis ya se hace más complejo, porque ya vas teniendo más efectos. Y para eso, una de las formas de resolver es que, bueno, con práctica se logra que hagas considerando los tres efectos a la vez, y otro es el método de superposición. El método de superposición consiste en tomar nada más uno de ellos. Por ejemplo, el primer caso, que sea nada más de la fuerza. No existe errores de fabricación, no existe variación de temperatura. Solamente consideras la fuerza. Lo resuelves así como ya se conoce, ya lo resuelves. Y de toda esa resolución, ¿qué vas a tener? Fuerzas, vas a tener deformaciones, vas a tener esfuerzos en las barras, por ejemplo. ¿Y cómo haces con lo siguiente? El otro caso va a ser en donde consideres, bueno, ya no vas a considerar la fuerza, solo vas a considerar, por ejemplo, los efectos de temperatura. Nada más. Analizas qué es lo que está sucediendo con esta variación de temperatura, y como resultado, ¿qué vas a tener? Otra vez, fuerzas, deformaciones, esfuerzos, por ejemplo. Y bueno, hasta ahí terminas eso. ¿Y qué dices? Bueno, entonces ahora voy a analizar los efectos de montaje como otro problema. Y resultado de eso, igual, ¿no? Fuerzas, deformaciones, esfuerzos. Una vez ya tenido todo eso, esa unión de los tres resultados va a ser el resultado real, como si estuvieras considerando los tres a la vez. A eso se le llama el método de superposición. Claro que si consideras los tres efectos a la vez, la respuesta te tiene que salir la misma. Igual con las deformaciones y los esfuerzos, ¿no? Si, por ejemplo, consideramos que por montaje esta barra se comprime y nos da un resultado, ¿no? Tiene una deformación.
Y por efectos de temperatura, esta barra resulta que ahora se tracciona. Entonces, si por montaje se comprimía y por temperatura esta barra de aquí se va a traccionar, entonces, bueno, al final vas a tener que sumar, ¿no? Igual con los de las fuerzas. Y bueno, en eso consiste lo que es el método de superposición. Y ahora, para los que creo que llegaron al último, les había mencionado que este es un problema que ustedes los van a resolver, o bueno, van a intentar resolver por un tiempo. No sé, yo creo que 10 minutos es suficiente. Y como les dije, o sea, con que muestren el avance, la ruta del problema, cómo es que seguirían, estaría bien, ¿no? Después lo comparamos, vemos qué está bien, qué está mal. Y así con todos, pues, ¿no? Por la estática lo que vamos a tener es una ecuación. Hicimos sumatoria de momentos en C igual a 0 y tenemos incógnitas que es F1 y F2, ¿no? Más un P por esa longitud sería, ¿no? Esta es una ecuación. Necesitamos una segunda ecuación para poder resolverla, ¿no? Y esa segunda ecuación la vamos a hallar de las deformaciones. Y ahora, ¿cómo relacionamos las deformaciones tal que en esa relación estén incluidas F1 y F2? Dijimos, ¿no? A pasa a A' y desde A' voy a lanzar la perpendicular de 1. Y hasta donde caiga, esa es la deformación de la barra 1. Por el lado de D, ya sabemos que el brazo rígido se va a desplazar hacia abajo a con un ángulo de 90 grados, ¿no? Una perpendicular. Desde ese punto trazamos la perpendicular a la prolongación de la barra que estamos analizando. Y eso vendría a ser de 2. Ya, y ahora sí, ¿cómo relacionamos todo eso? ¿Cómo tenemos una relación de ahí? Mire. Ya. Todo este elemento rígido lo que ha hecho es rotar, ¿verdad? Ha rotado y en este caso de aquí se ha movido un ángulo, le voy a llamar un ángulo teta. Si eso se ha movido un ángulo teta, yo podría decir que todo ha rotado un ángulo teta. Por ejemplo, si quisiera analizar B, yo voy a decir, bueno, ese B se ha movido también un ángulo teta. Si analizo ahora D, el punto D lo que ha hecho es también, desde aquí hasta acá, va a estar formando un ángulo teta. Como les dije, ¿no? Si quisiera analizar B rota con un ángulo teta. D también va a rotar con un ángulo teta. Ya. ¿Qué más podemos decir? Acuérdate, el objetivo de eso es relacionar las fuerzas 1 y la fuerza 2, que lo podemos relacionar con la deformación 1 y con la deformación 2. Y eso es geometría.
A ver, por este lado, ¿qué ángulo es? 30, ¿verdad? Si aquí era 30, por aquí es 30 también. Si eso es 30, ¿esto de aquí cuánto vale? Sería D1, D1, secante, ¿verdad? Secante de teta. D1 secante de teta. Hasta ahí. 30 nada más. Perdón. 30. 30. Ya. Tengo esa longitud y si te das cuenta, en este triángulo de aquí, puedo relacionar por la tangente de teta esto y esto, ¿verdad? La solución estaría más o menos por ahí. ¿Qué puedo hacer por acá? Para D2. A ver, en el caso de D2, esta es una línea que sigue así, ¿no? Este ángulo de aquí, ¿cuánto es? O este ángulo de acá. A ver, podríamos trasladar. Esto de aquí es 45, ¿no? 45 grados. Esto de aquí también es 45 grados. Esto es 90. ¿Estás de acuerdo con que esto es 45 grados? ¿Sí? El puntito que he puesto ahí. ¿Sí es 45 grados este punto de acá? Sí. Sí. Ujú. Si eso es 45 grados, esta distancia de aquí sería D2 raíz de 2, ¿no? Porque está dentro de un triángulo rectángulo. D2 raíz de 2. Esto lo de aquí es 45. Y mira, está con un ángulo teta por acá. Si aquí tienes L y aquí tienes L, esta hipotenusa de aquí vendría a ser L raíz de 2. Y por este lado, por este triángulo rectángulo de acá, a ver, ¿cuál sería la tangente de teta? D2 raíz de 2 sobre L raíz de 2, ¿verdad? Y por arriba, mira, la tangente de teta va a ser igual a D1 secante de 30 sobre L. Sobre L. Igualamos, ¿no? Igualar las tangentes. Y al final tendrías que D1 secante de 30 entre L es igual a D2 raíz de 2 sobre
L raíz de 2, ¿no? Simplificando, tendrías que D1 es igual a D2 coseno de 30, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? Sería la ecuación que te está faltando para poder resolver el problema. Porque dentro de este D1, ¿quién está? Fuerza 1 por longitud 1, o bueno, L, ¿no? Por L sobre el módulo en el área. Y dentro de este D2 está la fuerza 2 por la longitud sobre el módulo en el área. Y entonces hasta ahí ya estaría resuelto, ¿no? Sí. Pero se dan cuenta que esa es una parte de la resolución de este problema. ¿Por qué? Porque solamente estoy considerando la fuerza. Ahora tengo que considerar el montaje y después tengo que considerar la variación de temperatura. Entonces, superposición lo que hace es de un solo problema lo divide en varios problemas. Ya. Si hasta ahí ya tuviéramos las respuestas, ¿qué es lo que faltaría? ¿Con qué continuaríamos? Ahora analizando uno de ellos. Bueno, el caso de la fuerza ya lo analizamos. Ahora analicemos, ¿les parece esto de aquí? El montaje. A ver. Igual, 10 minutos. 10 minutos mientras analizan el montaje. ¿Les parece? Comenzando, primero. En el caso anterior, habíamos dicho, ¿no? ¿Con qué comenzábamos? Con la estática. Después, deformaciones. En el caso de aquí, en realidad es el mismo. Tú dirías, ¿no? Pero esto no está conectado, no está haciendo fuerza. Claro, al inicio no está conectado, pero el fin de esto es conectarlo, ¿no? Conectas y lo que vas a decir es lo mismo de arriba. Vas a comenzar con la estática y puedes decir sumatoria de fuerzas. En el caso de hace un rato era ACBD. A, C, B y D. Sumatoria de fuerzas de momentos, ¿no? De momentos respecto a C igual a 0. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú conectes a esto, aquí va a aparecer una fuerza que lo va a jalar hacia allá. Y por el otro lado también va a haber una fuerza. Esas fuerzas al final tienen que estar en equilibrio. Y eso es lo que tú colocas en tus ecuaciones. Por ejemplo, si fuera sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos respecto a C, por este lado tendrías una fuerza 1 y por el otro lado una fuerza 2. Si lo coloco en una ecuación, voy a tener una ecuación tal que está en función de F1, está en función de F2 y ahora ya no hay cargas, ¿no? Ya no hay cargas por acá. Quiere decir que esas fuerzas se tienen que equilibrar, igual a 0. Acá siguen habiendo las reacciones. Reacción en Y
sigue habiendo una reacción en X, pero no es necesario analizarlas. Te llenarías de incógnitas. Ya. Primer paso, bueno, estática. Tienes igual dos incógnitas. Te falta una ecuación más. Te falta una ecuación más para poder resolverla. Y esa ecuación va a ser del análisis de deformaciones por geometría otra vez. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Ahora, comenzamos, ¿no? Con lo difícil, digamos así. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que sucede? A la hora de tú conectar esta barra que tiene una holgura, a la hora que tú conectas, esto no se va a quedar ahí en esa posición. Lo que va a hacer es tender a retroceder. Va a retroceder. En el caso de lo que había hecho Snyder, la había colocado acá, ¿no? Pero Snyder no. Si pones aquí tu punto A, estarías diciendo que esta barra lo que hace es empujar, pero no, la está jalando hacia atrás, la está llevando hacia atrás. A ver, vamos a analizar lo que hicieron sus compañeros. Comenzando por lo que hizo Snyder. Snyder dijo, ese sería el único cambio, donde a la deformación de hace un rato, dijo, esa deformación no, sí, Snyder, estoy viendo el que enviaste. El punto, el punto A creo que lo has puesto acá, ¿verdad? Ujú, lo has puesto ahí, pero no. Esta barra lo que va a hacer es que lo va a jalar. Por lo tanto, ese punto A ya no va a estar ahí, sino va a estar por acá. Todo este elemento rígido que está aquí, lo que va a hacer es girar, pero hacia la izquierda. Entonces va a estar algo así. ¿Sí? Por ese lado, bueno, no está bien. Ahora, considerando que a veces las matemáticas, sabes que si consideras, por ejemplo, tienes una viga, ¿no? Tienes una viga, tienes un apoyo, apoyo. Si tú pones que tu reacción está hacia abajo y acá tienes una reacción hacia arriba, al final te van a decir, no, esto es negativo y esto es positivo, ¿no? Eso es lo que te arregla, lo que te arreglan tus errores iniciales, ¿no? O sea, por ecuaciones, al final te va a salir que esto tú lo estás colocando mal. Te va a salir como negativo. En el caso, lo que has hecho Snyder, en sí la ubicación de esos puntos está mal, pero quién sabe por ahí sigues operando y te sale que esa deformación es negativa, ¿no? No, 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 no sabría decirte. Sería que pruebes, pero de todas maneras no está bien, ¿no? Sí, sí, Snyder, sí, sí estoy bien. Ujú. Ya. Siguiente. Danitza. A ver, Danitza lo que dijo fue, sí, sí está bien. El punto A
ahora se va hacia la izquierda, y desde ese punto A trazas una perpendicular, ¿no? Y una perpendicular hacia la prolongación de esa barra, ¿no? A ver aquí. A ver, más grande para que se entienda. Exagerando ya. Desde un inicio, ¿qué estamos diciendo? Que está holgado una... Tiene una holgura de... ¿Cuánto puse? ¿1 milímetro? Ya, tiene una holgura de 1 milímetro. A ver, ¿qué hizo Danitza? Movió ese punto A en forma perpendicular al brazo. Lo movió en forma perpendicular al brazo. Y desde ahí lo que ha hecho es trazar, ¿no? Trazar una perpendicular. Ya, esa perpendicular lo voy a poner por aquí. Desde el punto A que es este, ha trazado una perpendicular al brazo. Ahí. Sí, está bien, Snyder. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? A ver, analicemos la barra otra vez. Esta es tu barra, ¿no? La barra está ahí y está con la holgura, ¿no? Con la holgura de 1 milímetro. Al nosotros conectar, ahí ya lo conectaste, ¿no? Lo conectaste y ¿qué es lo que va a suceder? Esto va a tender a regresar. Va a tender a regresar. Pero no va a regresar hasta su punto inicial, sino va a quedar con una deformación. El punto inicial de esa barra es este, ¿no? Pero ahora su deformación, lo que me indica la perpendicular es que su deformación está quedando hasta ese punto. Por lo tanto, la deformación de esta barra, la deformación de esa barra de longitud L, ¿cuál va a ser? Esta de aquí. Y por lo tanto, todo esto de acá, ¿qué sería? El delta menos la deformación, tal que todo sea igual al delta. Eso es lo que hace el montaje. Y es más o menos lo que hizo Danitza, ¿no? Colocó una deformación 1 y dijo esa deformación es positiva, por lo tanto está atracción. Y eso está bien, es un buen análisis. Solo ahí te quedaría continuar, ¿no? Y saber que desde donde termina L hasta el punto A, todo eso es la holgura, ¿no?
Ya, a ver, ¿qué más? Ya, el punto D. El análisis en el punto D. ¿Cómo se está desplazando ese punto D? Bueno, lo que dijo Danixa fue que ese punto D se desplaza hacia arriba, como un D'. Y eso está bien. Está bien porque el brazo es este. Y habíamos dicho que o se desplazaba para arriba o se desplazaba para abajo. No teníamos un desplazamiento ni horizontal ni vertical. Era respecto a este brazo, hacia arriba o hacia abajo. Y a partir de ahí, a ver, lo voy a dibujar ya. Ese es el brazo y la perpendicular a ese brazo es su desplazamiento. La perpendicular al brazo es su desplazamiento. Y desde donde queda el D', desde ahí lo que tengo que hacer es trazar una perpendicular hasta la barra, ¿no? Hasta la barra que estoy analizando. Y eso es también lo que ha hecho Danitz. Y pues dices, esta es la deformación, ¿no? Esa es la deformación de esa barra. Y pues ahí está bien porque la deformación lo he colocado como negativo, que sería una compresión, ¿no? Ya, y hasta ahí lo que quedaría sería las relaciones geométricas, ¿no? A ver, Brandon. También bueno, en el punto A lo has hecho parecido, ¿no? También has desplazado hacia la izquierda y eso está bien, y de ahí trazas tu perpendicular. Probablemente ya no sabías cómo era la relación entre la holgura y las deformaciones, ¿no? Pero esto de aquí tiene que quedar claro. A ver, en el caso de Jesús lo que has hecho tú es desplazar ese punto A hacia la derecha, ¿no? Pero no, lo del principio, ¿no? Toda esa barra gira hacia la izquierda. Está bien, Brando. Esa barra gira hacia la izquierda, ¿no? Quedan 10 minutos. Ya. A ver, almendra. Igual, la primera parte de las trazar, mover hacia la izquierda, trazar la perpendicular y bueno, ya le habías colocado ese ángulo, ¿no? Ese ángulo que es igual en todos. Entiendo que hiciste así. Después acá, sabes que esto tiene 90 grados. Sabes que esto tiene 90 grados. Y igual por acá, ¿no? En este caso tú ya habrías quedado de frente aquí. Ahí. E igual esto con 90 grados. Claro, en este caso la deformación es trazar desde el punto D perpendicular a la barra, ¿no? No sé si has hecho un trazo, este trazo de aquí no lo entiendo. Pero la deformación de la barra está a compresión, no se está estirando. Ya. Ujú, sí.
Ya. Entonces ven cómo por cada cosa hay algo nuevo por aprender. Y es un problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? El tema es de formaciones. El tema es de formaciones, pero esto lo que estamos haciendo no es teoría, ¿no? Más que todo es práctica. Y bueno, lo que continuaría sería el, el análisis geométrico y relacionar, ¿no? ¿Qué buscamos? Relacionar todas los datos que tengamos, tales que formemos una ecuación en donde tengamos la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿no? ¿Para qué? Para poder resolver el sistema. A ver, geometría. ¿Cómo relacionamos D1 con D2? Ahora, a ver, Almendra hizo bien en poner este ángulo por aquí. No le voy a poner teta. ¿Qué sucede? Que si ese brazo CA ha rotado hacia la izquierda un teta, ese brazo D, CD, también va a rotar este teta. Por lo tanto voy a poner por aquí teta. Podríamos relacionar la tangente de teta. Tangente de teta sería esto entre esto, ¿no? Tangente de teta sería... Ah, no. Tangente es al revés, ¿no? Seno. Tangente de teta sería esto entre esto. Lo conocemos, que es L. Faltaría conocer este de acá. Por otro lado está tangente de teta sería esto entre esto. Y esta de aquí, ¿la conocemos? Sí, sí o no, porque esto es L y esto es L. Esto sería L raíz de 2. L raíz de 2. Entonces, ¿ya vieron ya por dónde es que está la solución? A ver, ya operando. Este ángulo de aquí, sabíamos, era 30, ¿no? Si eso es 30, quiere decir que AA, AA', ¿cuánto vale? La deformación menos la holgura menos la deformación 1 por... Voy a volver a escribirlo. Ese segmento AA' es igual a la holgura menos la deformación 1. Sería secante, ¿no? Secante de 30. Y por lo tanto, tangente de teta, ¿qué sería? Tangente de teta sería la holgura menos la deformación de 1 por secante de 30 sobre la longitud, ¿no? La longitud de esa barra. Esta de acá. Y por el otro lado, tangente de teta sería esto entre esto. Nos faltaría conocer esto de acá. El segmento de D', a que es igual. ¿Este ángulo cuánto es? ¿Cuánto sería ese ángulo? A ver, ¿quién me dice?
¿Cuánto sería? 45. 45, ¿no? Si esto es 45, y esto es 90 grados, esto también sería 45 y esto también sería 45. 45. Si ese es 45, entonces la hipotenusa d de prima va a ser d2 raíz de 2. d2 raíz de 2. Entonces la tangente de teta por ese lado va a ser d2 raíz de 2 sobre L entre raíz de 2. Y de ahí tendríamos que la holgura menos la deformación 1 por secante de 30 sobre la longitud es igual a d2 raíz de 2 sobre la longitud entre raíz de 2. Y ya, ¿no? De ahí quedaría que esto es igual a d2 coseno de 30. Y todo eso es una ecuación, ¿no? Una ecuación que depende de la fuerza 1 y depende de la fuerza 2. Entonces la vamos a pasar acá. Y estaría resuelto el problema. Bueno, ahí terminaría. Pero esa sería la segunda parte. ¿Por qué? Porque hemos analizado primero la fuerza, después el montaje y ahora faltaría la temperatura, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es la variación de temperatura, ya quedaría para ustedes, ¿no? Cuando ya tengas práctica, vas a ver que sí es posible analizar los tres a la vez. El método de superposición se hace largo porque por cada cosa que va separando es un problema adicional. Pero sin embargo es posible que tú puedas relacionar los tres métodos, estos tres efectos los puedas realizar en uno solo. Y sí se va a poder. Pero para eso también tienes que tener práctica. Bueno, si te das cuenta, las ecuaciones incluso son parecidas. En el caso de momentos es parecida para los dos, ¿no? Cambia en las deformaciones. Bueno, que también es parecida, ¿no? Mira, d2 coseno de 30, d2 coseno de 30. Hace un rato era d1 y ahora es considerando nada más esto, ¿no? De que es posible, es posible. O puedes también resolver agrupando, ¿no? Podrías agrupar esto con esto y después otro problema, por si se te complica, pones la temperatura. Podrías poner la temperatura y la fuerza en un problema y después la holgura en otro, ¿no? Y ahora, como recomendación, puedes trabajar agrupándolo cuando los efectos sean similares. ¿A qué me refiero con efectos similares? Por ejemplo, la fuerza lo que hizo fue hacer que ese elemento rígido gire hacia la derecha. La holgura lo que hizo fue que ese elemento gire hacia la izquierda. Entonces, ahí podría haber confusión.
Pero a ver, ¿quién me dice qué es qué efecto va a generar la deformación por temperatura? Va a girar hacia la izquierda. Va a girar hacia la izquierda. Ajá. Entonces, lo que podrías hacer es, por ejemplo, juntar el efecto que produce este, este montaje con el efecto que te produce con con el efecto que produce la temperatura. Y así ya no te confundes, ¿no? Mm, Si no me equivoco, aquí nada más para agregar la temperatura, como este queda igual y sé que a esta deformación 2 ahora se le está agregando la temperatura, entonces esa deformación 2 va a ser una deformación producida, o sea, dentro de esa deformación 2 va a haber una deformación producida por la fuerza ejercida en 2, por esa fuerza que se ejerce en 2, más la deformación que se produce por la variación de la temperatura. Entonces, esa deformación 2 nada más cambiaría en esto, porque esta barra lo que está haciendo es encogerse, se comprime, pero esa deformación 2 va a ser una suma de lo que se deforma por la fuerza más lo que se deforma por la temperatura. Entonces, por eso digo que puedes juntar, puedes agrupar efectos. Si quieres, puedes hacerlo al inicio separado, ¿no? Con los tres. Y después agrupas quienes producen efectos similares, en este caso la temperatura con el montaje, y vas a ver, te vas a dar cuenta, ¿no? Que al final era sumar esto con esto nomás, para el caso del giro hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, ya eso lo dejaría para ustedes.